Recorrido histórico de las ideas lingüísticas. La lingüística en general es una ciencia nueva. El apogeo y florecimiento datan apenas de la mitad del siglo pasado, cuando ya otras ciencias habían alcanzado un desarrollo significativo. En su afán de constituirse como ciencia, la lingüística tropezó con problemas como búsqueda de los orígenes de las lenguas, especulaciones respecto a un origen divino o producto de la evolución, tendencia normativa de las convenciones formales de una lengua, tendencia comparativa cuando el hombre se propuso localizar la génesis de las lenguas. Ahora veamos cultura hindú, marcadas por el interés cultural. Los textos sagrados reunidos en los himnos Vedas estaban sujetos a grandes transformaciones si se persistía en declamarlos y transmitirlos con la misma pureza de la versión original. El más célebre de los grandes gramáticos de la aludida cultura fue Panini, siglo IV a.C., quien estudió el sánscrito para detener esta situación inminente. El libro escrito por Panini fue más tarde dividido en 8 libros en los cuales se subrayan las formas sintácticas, la morfología de la lengua, los sonidos, la descripción sintética y precisa de su producción, las declinaciones de la lengua, las derivaciones e inflexiones de la lengua sánscrita. Hebreo. Por atender a razones místicas, los hebreos se dieron a la tarea de atribuirle a la lengua un origen divino. Por eso, la Biblia manifiesta huellas de su pensamiento. Dios llamó a la luz del día Hom, a las tinieblas de la noche Lahmi, al cielo Samajim, a la tierra Jamín. También figura en la Biblia la concepción que Adán asignó nombres a los seres animados. Cultura egipcia. Los egipcios, un experimento de aislamiento de niños para comprobar la antigüedad de 2 lenguas que existían en la misma nación, lengua egipcia y lengua de los frigios. Rey Psamético y su resultado exaltó los valores de realeza que según él poseía por dominar la lengua. Se puede interpretar el experimento como un de la lengua. Grecia. Los griegos no lograron para el mundo una descripción de su lengua ni informaciones válidas sobre los idiomas de las poblaciones con las cuales estuvieron en contacto. Sus estudios especulativos permanecen como el aspecto que ha proporcionado más influencia en toda la historia de la ciencia de las lenguas y lenguajes. Las disquisiciones filosóficas, el problema del lenguaje se vio absorbido con la misma óptica, de ahí que se plantee, según Heródoto, una dicotomía de contradicción entre el naturalismo y el convencionalismo, defendido por Heráclito y Demócrito respectivamente. Grecia. La lengua se debía a una naturaleza o a la convención. La lengua natural implicaba declarar que tenía sus orígenes en principios inmutables, ajenos al hombre en sí mismo. La lengua es convencional, ser concebida como un resultado de la usanza y de la tradición, acuerdo tácito o contrato social. Podía ser roto por los mismos según los griegos. Había algún vínculo necesario entre el significado y su forma. Platón sostenía que todas las palabras eran generalmente apropiadas por naturaleza a las cosas que significaban. Onomatopeicos, chillar, gruñir, aullar, cacarear. No hay correspondencia entre las palabras y lo que ellas representan. Siguieron a todas estas divergencias los estudios etimológicos, pues esta solo existe en el mundo de las ideas. Platón.
Modernamente, el naturalismo se ha convenido en denominar simbolismo fónico. Analogistas y anomalistas. ¿En qué medida la lengua es regular? Las lenguas son factibles de presentar irregularidades en su conformación. En morfología, por ejemplo, se observan plurales, irregulares, conjugaciones de verbos irregulares, conformación de masculinos, femeninos, adjetivos, superlativos, etc. Los analogistas eran quienes sostenían que la lengua era esencialmente sistemática, regular, y en consecuencia consagraron todos sus esfuerzos al establecimiento de los diversos modelos en virtud de los cuales pudieron ser clasificadas las palabras. Cultura romana. Podemos afirmar que la gramática latina es una continuación de la gramática griega, revelándose de hecho que no fueron verdaderamente genuinos en su participación dentro de los procesos que definieron la lingüística como ciencia. Sin embargo, es evidente la influencia griega hasta el punto que ellos se consideran como fuente de propagación del legado cultural que recibieron. Una muestra fehaciente de esta influencia fue la obra de Terencio Varrón sobre la lengua latina. En Roma, lo mismo que en Grecia, los estudios gramaticales permanecían subsidiarios de la filosofía, la crítica literaria y la retórica. Aquí aún persisten las controversias iniciadas por los griegos. Una gramática típicamente latina, afín a la de Dionisio de Tracia, fue la que escribió Varrón, constituida en 3 secciones. La primera consideraba la gramática como el arte de hablar correctamente, de comprender a los poetas en sus dimensiones artísticas. La segunda trataba la parte del discurso. La tercera se refería al estilo, los barbarismos, las reglas contra las faltas más comunes. Fueron mínimas las modificaciones que introdujeron los gramáticos latinos a las partes del discurso, porque partieron del hecho de que las dos lenguas eran muy similares. 2 gramáticos latinos, Donato y Prisciano, impulsaron un falso clasicismo observado a través de la Edad Media. Cabe resaltar que el mismo Julio César escribió en sus momentos de descanso. El único aporte significativo de la época, lugar prominente del latín en el sistema educativo. El conocimiento del latín era signo de estatus y progreso. El aporte al desarrollo de la lingüística fue muy limitado. El latín no era solo la lengua de la liturgia y de los textos bíblicos, sino la lengua universal de la diplomacia, de la erudición y la cultura. Se escribieron manuales para auxiliar a los escolares, textos en su mayoría inspirados en la gramática de Prisciano y Donato. La primacía de la lengua escrita sobre la lengua oral, estudios gramaticales del latín, gramática tradicional y presupuestos filosóficos del lenguaje. San Agustín en su obra Principia Dialéctica, entre los que se destacaban el término especulativo tiene un valor específico. El lenguaje es un espejo que da reflejo de la realidad subyacente del mundo físico. Los escolásticos cayeron en repeticiones que no añadían mucho al estudio de la gramática. Según ellos, los modos de significar coincidían con los modos de ser y conocer. Según Bacon, la gramática es sustancialmente la misma en todas las lenguas, aunque pueden llegar a variar accidentalmente. Quien quiera que conozca la gramática de una lengua, conoce la otra. La escolástica sostiene que todas las lenguas tienen palabras para los mismos conceptos y a la vez presentan las mismas partes del discurso y demás categorías gramaticales. Una situación que favoreció a la época del Renacimiento.